también puede desinfectarse con otros agentes, ¿sí? Sin embargo, otros agentes no tienen la ventaja que presenta el cloro de dejar un residual en el agua, que yo creo quedó más o menos claro con la explicación que ya vimos de las curvas, ¿no? En las que se pueden formar compuestos que son cancerígenos, que son tóxicos y que tenemos que dosificar una mayor cantidad para asegurarnos que desaparezcan esos compuestos clorados y entonces nos quede un residual de cloro que permita cumplir con el otro objetivo que tiene la cloración, que es la reducción de DBO por que nosotros tengamos contaminación en las líneas o porque sea, por ejemplo, una planta de tratamiento de agua residual que va a hacer su descarga a un agua natural, ¿no? A un río, a un lago, y necesitemos que de forma efectiva pues se hayan desaparecido todos esos compuestos orgánicos tóxicos que se forman con las dosificaciones iniciales de cloro. Entonces, bueno, esa parte de tener cloro residual es importante. Cuando, les digo, o sea, tenemos que cumplir con ese objetivo, pero les digo, sobre todo cuando son sistemas de distribución de agua potable. Por eso, en muchas de las casas, cuando nosotros hacemos uso del agua, bueno, pues va a llegar el agua con olor a cloro precisamente porque el objetivo de ese residual de cloro es que no tengamos ningún tipo de contaminación y poníamos el ejemplo. Si ya el sistema de distribución no tiene fallas, pues es muy probable que el usuario en muchas de las casas, los tinacos, las cisternas, no sean lavados de forma recurrente una vez cada 6 meses, no se hace, ¿no? Hay mucha gente que en años no lava sus tinacos ni sus cisternas, entonces al menos ese cloro residual pues va evitando, inhibiendo el crecimiento de algas o microorganismos dentro de los tinacos, que de todas maneras cuando uno se asoma, bueno, pues están llenos de tierra y otras cuestiones, pues por los mismos sistemas de distribución o porque yo no le doy un mantenimiento a mi sistema de almacenamiento en la casa. O el agua también llega con puede llegar con sólidos, pero ya depende del agua que me suministren en mi casa, pero lo más seguro es que llegue con olor a cloro porque es el tratamiento mínimo que se le da al agua, el mínimo, ¿sí? Hay zonas en las que no hay plantas potabilizadoras, directamente del pie de pozo se hace la distribución en línea y lo mínimo que se hace es la dosificación de cloro. ¿Sí? Entonces a veces es el tratamiento único que recibe el agua y por eso llega con sólidos o con algún color, porque aunque el cloro haya oxidado, por ejemplo, el hierro y el manganeso, no van a ser sedimentados porque no hay una planta de tratamiento y lo vamos a tener de todas maneras saliendo por el agua, ¿no? por los grifos, por las regaderas y por todas nuestras salidas de agua potable. Bueno, eso se da en algunas zonas, les digo, donde no hay plantas potabilizadoras y no se retienen los componentes oxidados por el cloro cuando es el único tratamiento que se utiliza. Entonces, bueno, ese tratamiento con cloro incluye, perdón, la reducción de la DBO que nosotros podamos tener, ¿sí? La contaminación que pueda tener esa agua de materia orgánica, bueno, pues también la vamos a oxidar con cloro. En esos casos, cuando tenemos solamente el cloro como único tratamiento, normalmente se dosifican concentraciones no tan pequeñas de cloro, o sea, se debe de mantener el residual, pero para que me alcance a mantener el residual, las dosificaciones son de 6, 7, 8, 10 miligramos por litro para que me quede un residual de 1.5 y todo lo demás de cloro se consuma y no tengamos problemas de salud por el tener compuestos ahí sin oxidarse. Bueno, entonces aquí vienen algunas de las reacciones del cloro en el agua, ¿no? En donde nosotros tenemos el clorogas que se va a disolver, va a formar hipoclorito. Bueno, y el hipoclorito o el ácido hipocloroso son los que van a llevar a cabo las reacciones de oxidación.
dependiendo del pH, va a haber pues cierta tendencia a que se forme más uno u otro de los compuestos de cloro. Y bueno, en esas condiciones, ya sea con uno u otro de los agentes, se va a llevar a cabo la desinfección. ¿Qué más? Bueno, pues ya creo que sería esta parte la parte importante. Y la cloración a punto de quiebre, en qué consiste? Bueno, en este caso nosotros lo que vamos a eliminar, digamos, pues va a ser el amoníaco. Aquí es donde entra la parte de la curva que ya habíamos revisado la clase pasada, ¿sí? Y la formación de monocloraminas, tricloraminas, bueno, y estos compuestos que les digo son tóxicos, bueno, pues tenemos que llevarlo hasta la desaparición. Entonces, bueno, aquí vienen unas imágenes que que ya había borrado la presentación, o sea, había borrado en la presentación, pero mi máquina se trabó y se apagó. Entonces, la verdad no sé si puedo rescatar la presentación que ya había yo modificado, espero yo que sí, pero ahorita tuve que abrir la que tenía previa. Entonces, tiene unas imágenes de tanques y de un montón de tanques que ahorita van a ver ustedes muy rápido, pero que se las voy a quitar. Sí, o sea, digamos, estas imágenes pesan y la verdad no tiene mucho caso que las tengan porque, bueno, son unas imágenes de un curso que se da a operadores y pues es casi como para que los operadores tengan más idea de qué tienen que hacer, ¿no? La parte importante de la cloración es que nosotros vamos a tener que la cloración se puede llevar a cabo con clorogas, como son estos tanques, o con con hipoclorito de sodio, que es líquido, ¿sí? Ese ya viene preparado y de forma comercial viene al 13%. El 13% es una concentración muy elevada. Normalmente no se utiliza así. Hay que diluirlo y la dilución de ese hipoclorito al 13% es la que se va a dosificar con bombas dosificadoras hacia el tanque de contacto de cloro, que es donde nosotros vamos a dar el tiempo de permanencia suficiente, que debe de ser entre 20 y 30 minutos, no menos de 15, ¿sí? O sea, entonces ese tiempo de contacto con el cloro que debe de tener el agua es precisamente para garantizar la desinfección, ¿sí? Y bueno, en el caso, bueno, de una planta de aguas residuales, lo mismo que para una potabilizadora. Entonces, pero la forma en la que se lleva a cabo esa dosificación difiere un poco dependiendo si es una planta de tratamiento de aguas residuales o si es una dosificación para distribución. Entonces, el mecanismo ahí sí no cambia, todo va a ocurrir de la misma manera y ya sea que usemos clorogas o cloro líquido, el proceso o los mecanismos con los que se lleva a cabo la desinfección son los mismos. Bueno, entonces aquí vienen unos tanques que se utilizan, estos tanques son pequeños comparado con los tanques que se utilizan regularmente en las plantas de aguas residuales, son tanques de 1 tonelada, bueno, casi 1 tonelada, porque son 900 y poco más kilos lo que tienen. Entonces, hay diferentes presentaciones en las que se puede tener el cloro. Se ve como, o sea, hay tanques pequeños, hasta así como los de 20 kilos de los tanques de gas de las casas, o les digo, esos tanques enormes que son de casi 1 tonelada. Entonces, aquí les voy a mostrar una fotografía. Estos tanques que son así grandes van acostados, ¿sí? Normalmente, bueno, pues son transportados, digamos, requieren de un sistema especial para la transportación. El transportar cloro es extraordinariamente peligroso, el riesgo es muy grande, el cloro es muy tóxico. Si hay algún escape, una fuga de cloro, quema de forma inmediata las mucosas al respirarlo, quema la piel. Entonces,
es muy, muy, muy peligroso que haya una fuga de clorogas. Por eso también se ha sustituido el clorogas por cloro líquido. Entonces, es más fácil de manejar, es menos riesgoso, menos peligroso. Una planta de tratamiento que va a utilizar clorogas requiere de un estudio de riesgo, ¿sí? Para cuando se va a hacer la construcción de la planta y se está definiendo que se requiere la cloración y se va a hacer con clorogas. Cuando se hace la evaluación de impacto, se hace la manifestación de impacto ambiental, forzosamente se necesita el estudio de riesgo ambiental para establecer cuáles van a ser los radios de influencia en caso de que haya un accidente por fuga de cloro. Cuando se va a utilizar cloro líquido, se ahorra uno esa parte del estudio de riesgo, porque no existe el riesgo como lo existe cuando se utiliza clorogas. Entonces, bueno, esa es una parte importante. Normalmente de los tanques, pues una parte va a estar en forma líquida, el cloro, y otra parte va a estar en forma de gas. Todo va a depender, bueno, pues de las presiones, y conforme se va utilizando el gas, pues vamos a ir teniendo esa transformación de líquido a gas. Y de forma gaseosa es como se dosifica y se hace la disolución en agua. Entonces, aquí les digo, estos muñequitos pues están enfocados a que los operadores consideren el riesgo que tiene el uso de clorogas. El, el, el cloro en forma de gas es más denso que el aire, por lo tanto no se dispersa, va a quedarse en la parte más baja de las habitaciones, pero cuando la habitación se empieza a saturar, pues las habitaciones se llenan de cloro y esto ocurre pues de una manera muy rápida. Entonces, como medidas de seguridad, cuando se utiliza clorogas, se requieren sistemas de extracción y lavadores. O sea, este sistema de extracción va conectado a un lavador donde se lleva a cabo una reacción en la que el gas va a ser retenido en el lavador y no se va a permitir la salida del cloro gas hacia el ambiente. O sea, entonces el operador tiene que salir de forma inmediata, colocarse su equipo de respiración autónoma en menos de un minuto, ¿sí? O sea, se tienen que preparar y capacitar para poder manejar una fuga de clorogas. Tienen que regresar a la zona, verificar que el gas esté saliendo, pero ya con su equipo puesto, y cerrar completamente el lugar hasta que todo el gas haya pasado por el lavador, o sea, cerrar la fuga, clausurar la línea, y el gas que ya está ahí, bueno, pues es extraerlo de las habitaciones y pasarlo por estos lavadores para que se evite la salida hacia el ambiente. En las plantas, bueno, también se tienen, cuando hay clorogas, marcadas zonas seguras en partes altas de la planta. Hay que subir a un segundo o tercer nivel, dependiendo de cómo se esté, o a la parte más alta si es que está utilizando la topografía para llevar a cabo el proceso de tratamiento. Bueno, pues se busca la zona más alta. Están indicadas en las plantas cuáles son las zonas seguras en caso de que hubiera una fuga por clorogas. Y bueno, o sea, pues esas son de las cuestiones en las que uno tiene que estar pues muy, muy abusado cuando se maneja este tipo de desinfectante u oxidante, que pues es altamente eficiente, es el más económico que existe en el mercado, pero pues implica pues una serie de riesgos para las que, si se va a utilizar, o sea, que no es no usarlo, pero si se va a utilizar, pues hay que tener todas las medidas de seguridad correspondientes. Para verificar cómo va, digamos, el consumo de un tanque de gas, pues se tienen manómetros, ¿no? En los que se va verificando la presión de la salida del gas, pero además se pesan, ¿sí? O sea, se va pesando el tanque de gas. Y bueno, pues estos sistemas de dosificación de clorogas, pues tienen, les digo, pues suficientes válvulas para poder cerrar en distintos puntos en caso de que hubiera una fuga. Tienen pues controles
para identificar si la presión está disminuyendo. Y bueno, finalmente el inyector, que es donde se lleva a cabo la mezcla del gas con el agua para pues poder llevar a cabo la dosificación. Entonces, la dosificación de clorogas, les digo, es muy utilizada, sin embargo, pues tiene riesgos. Los sistemas de desinfección con cloro líquido, pues tienen el mismo resultado. ¿Cuál es la desventaja? El costo del hipoclorito, ¿sí? O sea, es más caro. Entonces, bueno, pues ya dependiendo del balance y las finanzas, cómo se vayan a manejar en la planta, bueno, pues ya se definirá si se usa clorogas o se utiliza cloro líquido. ¿Qué otra cosa se utiliza para la desinfección? La luz ultravioleta. Bueno, la luz ultravioleta, ¿qué es lo que hace? ¿Quién sabe? ¿Alguien sabe qué pasa con la luz ultravioleta y por qué podemos llevar a cabo una desinfección? Porque está irradiando cierta energía a los microorganismos. Ajá, ¿y qué pasa con ellos? Pues creo que la capa lipídica se destruye, ¿no? No, los ¿No? afecta en el ADN, ¿sí? No les permite la reproducción. Si ustedes revisan o se acuerdan cómo están los enlaces del ADN, ¿no? Tenemos los 4 componentes que forman los enlaces que son citosina, timina, adenina y guanina. ¿Sí se acuerdan? ¿Sí o no? Sí, profesora. Bueno, pues de esos componentes que nosotros tenemos ahí, se va a formar un enlace timina-timina, ¿sí? Entonces, ustedes van a tener dentro de las cadenas del que van formando el ADN, no debe de haber una combinación de, de compuestos iguales. Cuando existe esa unión, no se puede duplicar la cadena de ADN, o sea, no se puede primero dividir y por consecuencia no se puede duplicar. Por lo tanto, el microorganismo no se puede multiplicar, ¿sí? Y entonces pierde su capacidad de patogenicidad. O sea, cuando ya no se puede duplicar un organismo, es como si dejara de existir. O sea, va a cumplir con su ciclo vital, se va a morir y nunca se reprodujo, ¿no? Entonces, eso es lo que hace la luz ultravioleta. No es como el cloro que destruye la membrana celular y, pues destruyendo la membrana celular, ya no hay posibilidad de que el microorganismo siga existiendo o se reproduzca, o sea, simplemente lo mata, ¿no? O sea, ahí sí los desaparece. Eso es lo que pasa con el cloro. Pero en el caso de la radiación ultravioleta, afecta el ADN e impide la reproducción de los microorganismos. Entonces, la luz ultravioleta presenta, pues, o sea, digamos, ventajas si lo que yo requiero es solamente desinfección. Si yo ya pasé por todos los procesos de oxidación, eliminé cualquier componente orgánico o inorgánico que fuera susceptible de ser oxidado en pasos previos, ya no tengo materiales que sean oxidables. Entonces, la luz ultravioleta es una alternativa. ¿Por qué? Pues porque va a llevar a cabo el proceso de desinfección sin generarme subproductos tóxicos, ¿sí? Entonces, en el caso de cloro tenemos que hacer una sobredosificación para eliminar todos los compuestos tóxicos que se generan. Entonces, oxido los componentes orgánicos o inorgánicos que tenía, después tengo que tener cloro suficiente para oxidar los componentes tóxicos que se formaron con el cloro y después tengo que dejar el residual de cloro porque se va a ir en línea. Pero cuando yo tengo una planta potabilizadora o voy a poner un filtro de agua en la casa en el que yo quiero garantizar que no vaya a haber organismos patógenos que provoquen una enfermedad, ahí sí es bueno tener, digamos, es recomendable esos filtros caseros que vienen, uno que nos elimina sólidos, ¿sí? Porque luego el agua viene pues con muchos sólidos,
Y los que, digamos, vienen así como combinados, ¿no? Traen el de la eliminación de sólidos, les digo, a veces traen uno de ozono o traen uno de carbón activado, que es mejor que tenga el de sólidos, el de carbón activado y luego el de radiación UV. En ese orden es la manera correcta en la que en un filtro casero, en un filtro pequeñito de esos que hay para poder estar rellenando botellas en las escuelas y demás, me garantizan que el agua de la red no va a tener ni componentes patógenos y el carbón activado me va a ayudar a eliminar color, olor u otros componentes indeseables que pudieran estar en el agua. Entonces, la luz ultravioleta, bajo ese esquema, en una planta en la que ya tenemos un agua muy limpia y lo único que le falta es la desinfección, la luz ultravioleta es la mejor opción porque no me genera ningún residual ni ningún otro componente, siempre y cuando les digo, ya hayamos cumplido con todos los pasos previos. Entonces es común que en las embotelladoras de agua se tenga luz ultravioleta como último paso antes de del embotellamiento del agua, ¿no? Entonces, no sé si haya dudas, preguntas sobre esto. No, profesora. Bueno, y finalmente, ¿qué otro elemento utilizamos para la desinfección? Pues el ozono. El ozono ya lo habíamos visto como oxidante, presenta ventajas, algunas ventajas sobre el cloro con respecto a que es un agente oxidante más poderoso, ¿sí? Puede oxidar componentes con los que el cloro genera subproductos tóxicos, el ozono no los genera, o sea, tiene un mecanismo diferente para la oxidación y puede llevar a cabo la oxidación de compuestos que pueden ser tóxicos sin generar subproductos, como en el caso del cloro. ¿Cuál es la desventaja y el por qué no se utiliza, por ejemplo, para la desinfección en plantas potabilizadoras que vayan a tener distribución directa en red de suministro, que no nos genera un residual? O sea, el cloro por lo que se utiliza es por el residual, por la garantía que tenemos de que en la distribución, aunque haya contaminación, pues el cloro va a atacar esos componentes. El ozono no, el ozono actúa, no me genera subproductos, entonces el ozono también es parte de los sistemas de desinfección en plantas embotelladoras. Me garantiza también la destrucción de la membrana celular de microorganismos, entonces, pues, y oxida, ¿no? El protoplasma y otros componentes para que, pues, no me quede nada de materia orgánica. Entonces, el ozono es muy, muy bueno, es un excelente oxidante, es un excelente desinfectante cuando es para una planta embotelladora, ¿no? Pero si lo quiero usar, les digo, para una planta de distribución de agua, digo, de distribución, de una planta potabilizadora para distribución en línea, no se recomienda. Es común que en las plantas potabilizadoras, cuando el agua de suministro viene con un alto contenido de materia orgánica, de amoníaco, de sulfuros, o sea, componentes que no deben de quedar en el agua potable, se utilice el ozono como oxidante y después el cloro como desinfectante, ¿sí? Entonces, cada oxidante va a tener una función distinta. En ese caso, el ozono es el oxidante como tal y el cloro va a ser el desinfectante, aunque ambos sean oxidantes y al final del día lo que estamos haciendo son oxidaciones, pero el objetivo es diferente. ¿Sí queda claro? Sí, profesora. Bueno, entonces aquí como resumen, busqué cuáles son las ventajas que presenta el ozono. Les digo, pues nos va a llevar a la eliminación de color, olor, sabor, ¿sí? Va a reducir la turbiedad, el contenido de sólidos y, bueno, de DBO, DQO.
si lo utilizamos como desinfectante, bueno, pues no solo va a eliminar bacterias patógenos, sino también va a inactivar virus y otros microorganismos a los que no puede atacar el cloro. ¿Sí? Entonces, por eso el ozono presenta más ventajas, sin embargo, les digo, no nos genera un residual y ese es pues ahora sí que el pero que tiene el ozono para poder utilizarlo ampliamente como desinfectante. Bueno, entonces, ya con eso terminamos esta parte que tiene que ver con los procesos físico-químicos que no habíamos visto. Nos faltan algunos, por ejemplo, la filtración. Eso yo creo que se los doy así como flash la siguiente clase porque eso no venía en esta presentación. Pero si no me equivoco sería lo único que nos falte y eso correspondería a una operación física, pero esta operación física se utiliza de forma regular en el tratamiento terciario cuando ya no tengo sólidos orgánicos o los sólidos orgánicos los tengo, digamos, asociados a un coagulante y eso ya va a inhibir el que los microorganismos puedan hacer uso de esa materia orgánica y desarrollarse sobre el filtro. Entonces, los filtros normalmente pueden ser bueno, normalmente son de arena, ¿sí? Hay de algunos otros materiales, pero estos filtros tienen como objetivo el último pulimiento para la eliminación de sólidos. ¿Sí? Entonces, normalmente después de un sedimentador secundario o de un sedimentador de alta tasa, lo que vamos a tener es un filtro cuando yo quiero obtener, en el caso de agua residual, un agua que me quede ya para ser utilizada, o más bien no utilizada, sino reutilizada en usos industriales o, por ejemplo, ser reutilizada ya con contacto directo, ¿sí? Entonces, la filtración es utilizada en las plantas de tratamiento de aguas residuales cuando se va a reutilizar. Cuando debo de cumplir con la NOM 003, es indispensable tener un filtro. Si voy a cumplir con la NOM 001, que tiene intervalos de valores de sólidos más amplios, de carga orgánica más amplia, etcétera, etcétera, bueno, pues no se requiere un filtro, pero si va a reutilizarse o cumplir con la 01, con la clasificación C, que es la más estricta, entonces sí es necesario, ¿sí? Entonces, ya las imágenes de los filtros, pues se las muestro pues la siguiente clase para pues ya cerrar esto. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Maestra, no alcancé a escuchar cuál era la desventaja del ozono. Bueno, de ocupar ozono. Que no nos deja un residual. O sea, por ejemplo, si el ozono pudiera disolverse en el agua y mantenerse dentro del agua como ozono, y en cuanto apareciera algo de materia orgánica, actuara sobre la materia orgánica, así como sucede con el cloro, no presentaría ninguna desventaja. Esa es su desventaja, que no se quede en el agua, ¿sí? Que no genera un residual. No tengo un residual de ozono, como lo hace el cloro. El cloro sí se queda disuelto en el agua y ataca tanto a microorganismos como a cualquier componente que sea susceptible de ser oxidado en la distribución, en las líneas, pero el ozono no. Entonces, esa es la desventaja que tiene el ozono y el por qué no se puede utilizar como sistema de desinfección para distribución de agua potable. ¿Sí? Sí, maestra, muchas gracias. Bueno, entonces, pues ya vamos a cambiar y vamos a proceder a pues comenzar con los procesos biológicos. Bueno, en el caso de los sistemas biológicos, o sea, esto que acabamos de ver ahorita son sistemas de tratamiento que normalmente utilizamos, ya vimos, tanto a nivel secundario, como va a ser la coagulación, o los sistemas de oxidación, cuando yo quiero tener un nivel secundario de tratamiento en el que no tengo materia orgánica biodegradable.
Pero cuando tenemos materia orgánica biodegradable, que es la mayoría de las aguas residuales, entonces, por, digamos, costos, por facilidad desde el punto de vista de que es un sistema natural en el que puedo yo reutilizar o aprovechar los subproductos que se generan, se privilegia el uso de sistemas biológicos para la eliminación de la materia orgánica biodegradable. Yo podría utilizar cualquier sistema de oxidación químico para eliminar materia o tanto orgánica como inorgánica, ya fuera la orgánica biodegradable o no, pero me saldría carísimo, ¿sí? O sea, el costo de los oxidantes químicos es muy elevado si lo comparamos contra el costo que tengo yo en un sistema de tratamiento biológico. Entonces, los procesos biológicos que se utilizan, bueno, pues regularmente, ¿qué van a implicar? Pues una serie de, digamos, van a estar compuestos o van a tener dos componentes. Una donde va a estar propiamente el reactor biológico y los otros pues van a ser los sistemas. Es que saben que no encuentro mi presentación que tengo para ustedes. ¿Dónde quedó? Bueno, va a ser el reactor y el sedimentador secundario. El sedimentador secundario puede ser un sedimentador convencional, ¿sí? Como ya vimos. ¿Qué tipo de sedimentación se va a dar en un sedimentador, en un reactor biológico, digo, en un sedimentador convencional? ¿Qué tipo de sedimentación es la que se da? ¿Qué se va a dar? ¿Qué tipo de sedimentación es? ¿En cuál, profesora? Perdón. En el sedimentador secundario, que es el que va unido o pegado a un reactor biológico. Creo que era la sedimentación zonal. Sí, es la sedimentación zonal, ¿sí? A mí me espanta que son temas que vimos y no me responden rápido. Bueno, ¿ya se ve? Ya, maestra, ya se ve. Entonces, los procesos biológicos, ¿en qué se basan? Bueno, en lo que ocurre de forma natural, ¿sí? Los procesos biológicos de forma natural los tenemos clasificados en dos grandes bloques: los que van a ser procesos aerobios y los que van a ser procesos anaerobios, ¿sí? En unos nosotros requerimos de la presencia de oxígeno para que la oxidación, los microorganismos puedan llevar a cabo la oxidación de esa materia orgánica que es la que les va a servir de alimento. Ese alimento, ¿sí? Para nosotros, ya en terminología de procesos biológicos, lo vamos a denominar sustrato, ¿sí? Entonces, un sustrato, si nosotros hablamos de cualquier ser vivo, pues va a ser aquello de lo que se va a alimentar y le va a permitir desarrollar sus actividades metabólicas para su buen funcionamiento, su desarrollo, su crecimiento, su reproducción, hasta que se muere. Bueno, todos van a cumplir con un ciclo vital. Y dentro de un cuerpo de agua natural, pues cómo ocurren o cómo se llevan a cabo los procesos biológicos. Bueno, pues tenemos una serie de algas, plantas acuáticas, ¿sí? Que van a través de la radiación solar. Bueno, pues vamos a llevar a cabo procesos de fotosíntesis, van a generar oxígeno, este oxígeno se va a quedar disuelto en el agua, las bacterias utilizan ese oxígeno en el proceso de oxidación, generan CO2 y agua como su proceso de respiración, como resultado del proceso de respiración, y
ese CO2, bueno, pues va a ser utilizado nuevamente por esas plantas, por esas algas, y tenemos un ciclo que permanece, ¿sí?, dentro de un cuerpo de agua natural. Ya sea un lago, ya sea un agua, digamos, que fluya en un río o permanezca, digamos, más tiempo en un lago, este ciclo se va a dar de forma natural. Las velocidades pueden ser ligeramente diferentes, algunas condiciones, pero ese ciclo se va a dar de forma natural. A partir de ese ciclo se plantean los procesos biológicos de tratamiento de agua residual. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos un cuerpo de agua en el que hemos vertido una serie de contaminantes, la capacidad de las plantas, de las algas que vivían en ese cuerpo de agua natural, no tienen la capacidad de generar el oxígeno que se requiere, primero para la oxidación de esos componentes orgánicos o inorgánicos tóxicos que afectan tanto a la flora como a la fauna que nosotros tengamos en esos cuerpos de agua. A partir de que los cuerpos de agua se fueron contaminando y se perdió su capacidad natural de depuración, entonces es cuando se empiezan a tomar las primeras decisiones de qué vamos a hacer, porque pues hemos perdido las fuentes de abastecimiento de agua, las hemos convertido en canales de transporte de aguas residuales y pues bueno, o sea, se genera toda una serie de problemas, tanto de abastecimiento de agua como de enfermedades y de alteración y afectación de ecosistemas por estas aguas que se están virtiendo a estos cuerpos de agua naturales. Entonces, bajo estas condiciones en los que ya no tenemos oxígeno, pues hay algunos cuerpos de agua que se convirtieron en sistemas de tratamiento anaerobio. Y en una buena parte inicial, en los tramos iniciales de los ríos donde están las descargas, esos cuerpos de agua funcionan como si fueran sistemas anaerobios. ¿Por qué? Pues porque ahí no tenemos oxígeno y entonces los organismos que se pueden desarrollar y prevalecen y van a desplazar o de plano los que eran aerobios ya se murieron porque no hay oxígeno, los únicos que van a poder subsistir ante esas condiciones pues son los facultativos o los anaerobios estrictos. Entonces, cuando tenemos esas condiciones, bueno, pues ese tipo de microorganismos son los que van a alcanzar a empezar o van a llevar a cabo ese proceso de oxidación de esos compuestos indeseables. Sin embargo, si las condiciones de pH y de carga orgánica que se tengan ahí, tampoco estos microorganismos las pueden tolerar, bueno, pues el cuerpo de agua completamente es un cuerpo de agua que se muere y ya no sirve pues para nada, ¿no? Bueno, entonces, después del drama de lo que ocurre cuando nosotros tiramos agua en los cuerpos de agua, válgase agua residual en los cuerpos de agua natural, bueno, ¿quiénes son los encargados de llevar a cabo esta depuración tanto en los sistemas naturales como en los antropogénicos basados en los naturales? Principalmente las bacterias. Nosotros vamos a tener un consorcio de microorganismos, ¿sí? Ustedes ya vieron cómo se van a clasificar, a separar, a diferenciar diferentes especies y tipos de microorganismos cuando hicieron ustedes en microbiología sus columnas no me acuerdo cómo se llama, Vinogradsky o algo así es, como se llama. Yo esa columna nunca me acuerdo del nombre, pero el punto es que cuando sí hicieron ustedes ese experimento, ¿no? Sí, Sí, profesora. maestra. Bueno, ¿cuál fue el resultado de esos experimentos? O sea, ¿qué es lo que pueden ustedes rescatar de ese experimento aplicándolo aquí? ¿Qué pudieron observar? Se podían identificar a diferentes niveles o estratos los microorganismos presentes ahí, si eran aerobios, anaerobios,
Y bueno, ¿cuál era su fuente de alimentación? Ajá. Entonces, lo que nosotros tenemos ahí, tenían ustedes en esas columnitas, es todo un microecosistema, ¿sí? En ese microecosistema que tenían ahí, tenían al fondo, sí, esa línea negra que se forma hasta abajo, que corresponde a los microorganismos anaerobios estrictos, ¿sí? Donde tenemos cero oxígeno, ¿sí? Después tenemos en capas posteriores oxígeno en condiciones reducidas y después tenemos hasta arriba lo que correspondería a los organismos aerobios, ¿no? Podemos también observar, si les daba la luz, pues formación de algas porque va a haber fotosíntesis, o sea, se puede observar ese microecosistema que lo podemos encontrar de forma macro en un sistema natural. Bueno, cuando nosotros retomamos lo que ocurre de forma natural para un sistema biológico o un proceso biológico para tratamiento de agua, lo que hacemos es magnificar lo que ocurre de forma natural, darle las condiciones que se requieren para que los microorganismos o el consorcio de organismos que nosotros necesitamos para que eliminen, oxiden, desaparezcan, transformen los componentes orgánicos que tenemos como contaminantes, esos organismos que nosotros les estamos dando las condiciones, pues van a llevar a cabo esos procesos de depuración de forma natural, pero a velocidades aceleradas si lo comparamos con los tiempos que requerirían estos mismos organismos en un sistema de agua natural, donde sus concentraciones son pequeñas, son muy bajas. Lo que nosotros hacemos es que estas poblaciones de organismos, estos consorcios microbianos, nosotros hacemos que se desarrollen y crezcan y les damos todas las condiciones para que tengamos unas muy altas concentraciones de microorganismos y se pueda llevar a cabo en un tiempo corto la depuración del agua que de forma natural se llevaría muchísimo tiempo, ¿no? Bueno, entonces, principalmente las bacterias son las que van a llevar a cabo la primordial parte que corresponde a la transformación de la materia soluble, ¿sí?, en materia suspendida. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, pues esos componentes orgánicos que vienen de forma soluble, estas bacterias van a metabolizarlos, van a transformarlos y la bacteria que va a estar come y come y come y come y come materia orgánica, ¿qué le va a pasar? ¿Se va a poner bien gordita? Pues la degrada. Pues sí, degrada la materia orgánica, pero ¿qué le pasa a la bacteria? Si tú comes y comes y comes, ¿qué te pasa? Aumenta su volumen. ¿Será? Ay, es que había una palabra, pero no A recuerdo la cómo. maestra de microbiología ya les hubiera dado, no, porque es muy decente la maestra Bol. No les hubiera pegado, pero ya les hubiera dicho algo. Si ustedes comen y comen, ¿qué nos pasa? Bueno, no ustedes, todos nosotros. Si comemos y comemos, ¿qué nos pasa? ¿Te da diarrea? No, o sea, comemos y comemos, o sea, como más de lo que necesita mi organismo para metabolizar de forma correcta. Bueno, pudiera darme una indigestión y me enfermo de la panza, ¿no? Pero si de forma recurrente yo por la pandemia, por el estrés, por la ansiedad, por como y como y como y como, ¿qué pasa? ¿Qué me pasa a mí? ¿Nos mantenemos lindos y esbeltos? No engordamos. Pues engordamos, o sea, nosotros acumulamos, ¿sí? Las bacterias pueden acumular. No se reproducen, ¿no? Se reproducen. La bacteria no se va a hacer gorda, gorda, gorda. No, pues la bacteria va a alimentarse y se va a reproducir. Entonces, si yo le doy mucho alimento a esas bacterias, lo que yo voy a estar haciendo es que esa primer bacteria a la que le empecé a dar sustrato como a ella le gustaba, ¿verdad? Pues se lo empieza a comer y se reproduce y esas, ya que tengo dos,
pues después van a ser 4, después van a ser 8, después van a ser 16 y después ya tengo miles y millones de bacterias. Bueno, entonces, a eso me refiero cuando les vamos a dar las condiciones para que, pues para que ellas se reproduzcan, crezcan, transforman la materia soluble en suspendida. ¿Por qué? Porque esa materia orgánica se transforma en biomasa. No creamos nada, solamente transformamos. Esa materia que estaba suspendida, ¿sí? o disuelta, más bien, esa materia disuelta la transformamos en suspendida cuando las bacterias empiezan a reproducir. Quitan el contaminante del agua, pero generamos más bacterias. ¿Sí queda claro? ¿Sí o no? Sí, profesora. Bueno, entonces, las bacterias, viene la otra pregunta para que nos vayamos rapidín, lo más rapidín que se pueda. ¿Cómo comen? Ya se los había preguntado alguna vez cuando vimos así el breviario cultural de los procesos biológicos. ¿Cómo comen las bacterias? ¿Cómo se alimentan? ¿Cómo será? ¿Como Pac-Man? No, es a través bueno, es que es, híjole, absorción, ¿no? ¿Qué es lo que No, hacen? respiración. Chan, 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 chan. ¿Sacan su tenedor y su cuchillo? No. ¿Cómo le hacen? No, ¿Cómo comen las bacterias? Si no comen como Pac-Man, si no son fagocitos como las células blancas que fagocitan a los intrusos. ¿Cómo comen? es a través de la pared celular, ¿no, maestra? A través de la membrana celular, ¿sí? Membrana, sí. Ajá, o sea, vamos a tener un fenómeno de ósmosis, ¿sí? Por ósmosis se alimentan. O sea, esas bacterias, lo primero que van a comer es la materia disuelta a través de la membrana. Entonces, por eso es muy importante que nosotros sepamos cuando caracterizamos nuestra agua residual, cuánta de la materia orgánica que tenemos ahí es suspendida. Por eso hacemos todo nuestro análisis de sólidos y por eso medimos la DBO total y la DBO soluble, porque yo tengo que identificar de esa materia que está ahí, cuánta los organismos, las bacterias, van a poder desaparecer, comerse de forma inmediata. La que se van a comer de forma inmediata es la que está soluble, ¿sí? Porque es como si los microorganismos, poniéndole un ejemplo muy simplón, ¿verdad? Sacaran un popote, ¿no? Y a través de su membrana, por ósmosis, tenemos ese fenómeno de membrana en el que los líquidos van a permear hacia, o sea, la materia soluble va a permear a través de la membrana y va a ser introducida al interior de la bacteria, ¿sí? Y pues ya la bacteria, a través de todos sus organelos, pues va a hacer lo que tiene que hacer, metaboliza eso y excreta CO2 y agua, ¿sí? Ese es el proceso por el que como come una bacteria. Pero si yo tengo mucha materia que no es soluble o es suspendida, ¿sí? La DBO suspendida, bueno, pues van a ser esas pequeñas partículas para las que la bacteria, pues, es pequeña contra las partículas. Entonces, ¿qué va a pasar con las pobres bacterias? ¿Se van a morir de hambre si no hay materia soluble? No, nada más no pueden realizar la reproducción. Pues no, tampoco. ¿Qué pasa? O sea, ¿qué empiezan a hacer? Buscar otra fuente de energía.
Esa sería ya el caso, o sea, digamos el caso extremo. Y eso sí son facultativas. ¿Qué otra cosa hacen? O sea, lo inmediato es, ¿qué es más fácil que nos comamos nosotros? ¿Nos tomemos un jugo de naranja o nos comamos la naranja? Un jugo. Pues nos tomamos el jugo de naranja porque ese es líquido y de forma directa me lo puedo tomar. Así hace la bacteria, ¿no? Con la ósmosis. Pero si no, pues yo pensando personas, ¿qué tengo que hacer si me dan una naranja? Me quedo viéndole y digo, ay, no me la voy a poder comer. Pues usamos nuestras lindas manos, ¿no? Y empezamos a qué? Pues a quitarle la cáscara para sacar los gajos y entonces podernos comer la naranja. Entonces ya requiere de un trabajo mayor. En el caso de las bacterias, eso implica la generación de enzimas, ¿sí? Van a empezar a producir enzimas. ¿Para qué? Para que las enzimas solubilicen la materia orgánica. Entonces, las bacterias empiezan a rodear los sólidos, generan enzimas, solubilizan esa materia para que pueda atravesar la membrana. No se van a quedar de manitas cruzadas y van a decir, no me la puedo comer. No, o sea, tienen mecanismos para poder llevar a cabo ese proceso de desmantelamiento, por decirlo de alguna manera así, de ese sólido que no se iban a poder comer. O sea, imagínense que las manzanas, o sea, todos los residuos orgánicos que nosotros dejamos, las cáscaras de los plátanos, las cáscaras de las manzanas, los centritos de las manzanas, que no pudieran biodegradarse porque son sólidos. No, o sea, los microorganismos van generando enzimas y esas enzimas, bueno, pues nos permiten solubilizar esos componentes para que puedan ser ingresados al protoplasma a través de la membrana. ¿Sí queda claro? Sí, maestra. Sí, Bueno, Sí, pero entonces por eso hay en los tratamientos de agua muchos proveedores, ¿sí? Que lo que dicen que venden son enzimas, no, o sea, para que se puedan llevar a cabo procesos de degradación de compuestos o de aguas residuales difíciles, ¿sí? Entonces le ponen enzimas a los reactores biológicos para que a los microorganismos les sea más fácil poder llevar a cabo el proceso. Aunque muchas veces hay que de veras hacer pruebas de tratabilidad cuando les dicen a uno que le van a vender enzimas, porque luego nada más son puros charlatanes y de verdad no les venden más que polvo de, qué sé yo, ¿no? Bueno, polvos mágicos que no hacen nada. Entonces, bueno, este es un comentario al margen, pero bueno, hay que ponerse abusados si es que alguna vez trabajan en una planta de tratamiento y les ofrecen enzimas. No se pueden aceptar así como así, hay que hacer pruebas de tratabilidad para ver si de veras funcionan. Bueno, entonces, ya habiendo entendido de forma muy gruesa, ¿no? Cómo funcionan las bacterias y qué hacen, pues yo puedo tener un agua residual con materia soluble y con materia suspendida, ¿sí? Esta materia tiene que ser biodegradable para que nosotros podamos aplicar un proceso biológico. Bueno, entonces, los procesos biológicos también están clasificados en función de el cómo los encontramos dentro del agua, dónde van a estar dentro del agua residual. Tenemos los procesos que van a estar en medio suspendido, que van a ser aquellos en los que vamos a tener al microorganismo en el líquido directamente en contacto con el agua residual. Y el agua residual va a tener tanto materia soluble como suspendida, ¿sí? La primera que se van a comer es como cuando les ponía el ejemplo del jugo de naranja y la naranja, pues es la disuelta, pero cuando se acaban la disuelta no se van a quedar sin comer, o sea, van a empezar a generar enzimas para solubilizar lo suspendido, pero dependiendo de qué tanta materia disuelta y qué tanta suspendida tengamos, pues va a requerir tiempo diferente de tratamiento, ¿sí? O sea, yo creo que es evidente o les queda muy claro que cuando la materia es soluble, pues los microorganismos pueden atacarla, degradarla, oxidarla muy rápido, porque es como cuando nos tomamos el jugo de naranja.
pero cuando tienen que llevar a cabo ya la producción de enzimas, pues va a requerir más tiempo. Entonces, dependiendo de las características que tenga el agua, yo puedo utilizar un mismo proceso biológico, pero los tiempos que va a requerir, pues van a estar dados en función de las características que tenga el agua. ¿Sí queda claro? Sí, profesora. Bueno, entonces, aquí vienen algunos ejemplos, ¿sí?, de tipos de procesos en medio suspendido o en medio fijo, que esto se refiere no al sustrato, sino al tipo de proceso biológico. Entonces, cuando nosotros teníamos un medio suspendido, bueno, pues vamos a tener a los microorganismos directamente en el agua residual y ahí van a estar mezclados con ella. Los procesos más comunes en medios suspendidos, son lodos activados, lagunas aireadas, lagunas de estabilización, los procesos de nitrificación y reactores secuenciales por lote. Son los más comunes, no son los únicos, ¿sí? Bueno, de estos, el que vamos a ver con mayor detalle es el sistema de lodos activados. ¿Por qué? Porque la mayor parte de todas las plantas del país tienen este sistema. Bueno, aclaro, las plantas mecanizadas. En algunos estados ganan las lagunas aireadas o de estabilización. Algunas de las lagunas, porque fueron los primeros sistemas naturales que se utilizaron y esas lagunas siguen funcionando desde su construcción o su adecuación en los terrenos hasta estos días. O sea, no han sido quitadas ni se han modificado. Entonces hay estados en los que hay más sistemas lagunares que de lodos activados. Pero en plantas modernas y mecanizadas, el sistema más utilizado es el sistema de lodos activados. Entonces, vamos a ver, digamos, de forma genérica también cómo funcionan las lagunas. O sea, todos estos los vamos a ver así, de forma rápida, pero al que le vamos a dedicar más tiempo es al sistema de lodos activados dentro de los procesos biológicos aerobios, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque dijimos, los procesos biológicos pueden ser aerobios o anaerobios, pero los aerobios que aquí tenemos, ¿sí? Bueno, ya está todo esto con negritas. Son estos, ¿sí? Entonces, en medio suspendido son estos los más importantes. En medio fijo son los filtros percoladores o filtros rociadores. Ay, no, perdón, no le voy a mover ahorita esto. Hola, pues bueno, tienen los dos nombres, pueden ser percolador o rociador, se los iba a poner así. Están los contactores biológicos rotatorios o biodiscos, pero no les pongo biodiscos porque biodiscos es el nombre comercial. Y los filtros biológicos. Bueno, ¿qué diferencia hay con respecto al medio suspendido? Que en el medio fijo nosotros vamos a tener microorganismos. Algunos van a estar de forma suspendida, pocos, pero la mayoría de los microorganismos que van a llevar a cabo el proceso van a estar adheridos a un soporte, ¿sí? En este caso yo les pongo el ejemplo de los microorganismos que tenemos en los ríos, ¿sí? En los ríos tenemos microorganismos que se encuentran en su mayor parte, los que llevan a cabo el proceso de depuración del agua que corre por un río, son microorganismos que se encuentran en medio fijo. Tengo pocos en medio suspendido. Los que tengo más y los que llevan a cabo el proceso de la depuración en un río son en medio fijo. ¿Dónde están estos microorganismos? En las rocas del lecho de los ríos, ¿sí? En los lechos de los ríos, ahí es donde están los microorganismos adheridos a las piedras. El agua va a estar fluyendo a través del cuerpo de agua del río y los microorganismos ahí permanecen, no se van, no se mueven, se quedan adheridos a las rocas. Bueno, esos microorganismos tienen mecanismos por los que excretan sustancias que les permiten fijarse a la roca y
a través de mecanismos de difusión, los contaminantes son transferidos a esa película de microorganismos que está adherida a ese soporte que es la roca, y el oxígeno, bueno, en los cuerpos de agua natural es proporcionado por las algas, las plantas, etcétera, etcétera. El mismo intercambio de gases que hay entre el oxígeno del aire y la turbulencia que se genera en el cuerpo de agua. Se tiene esa oxigenación. Entonces, estos tipos de microorganismos son diferentes a los microorganismos que tenemos en medio suspendido. O sea, no quiere decir que sean completamente diferentes, pero tienen algunos mecanismos que les permiten adherirse al soporte y, bueno, también se van a formar consorcios de microorganismos. ¿Qué es un consorcio? Pues es un conjunto de diferentes especies, tanto de microorganismos como de, ¿cuáles son los que siguen? Se me acaba de ir el nombre de la palabrita. Bueno, vamos a tener ahí un consorcio de organismos que van a ser tanto bacterias como protozoarios, ¿sí? De eso se conforman estos consorcios, son bacterias y protozoarios. Bacterias de diferentes tipos, no tengo una sola cepa de bacterias, tengo de muchos tipos de bacterias. Y protozoarios también, toda una gama de protozoarios. Entonces, estos consorcios en unos casos van a estar formando flóculos biológicos. Cuando se trata de medio suspendido, se forman esos flóculos biológicos que cada flóculo va a tener estas agrupaciones de bacterias y, ¿qué les acabo de decir? Ahora sí estoy frita. Y protozoarios, ¿sí? Son bacterias y protozoarios que van a estar formando flóculos biológicos, y en el caso del medio del medio fijo, estas bacterias y protozoarios van a estar adosados, adheridos a un medio de soporte. ¿Sí? ¿Sí queda o no queda? Sí, ¿Me profesora. oyen, no me oyen? Bueno, eso es en el caso de los sistemas aerobios. En el caso de los sistemas anaerobios, también tenemos procesos que van a estar en medio suspendido y procesos que van a estar en medio fijo. En el caso del medio suspendido, se tienen los reactores, o sea, de los sistemas también más comunes son los sistemas lagunares, las lagunas anaerobias, pero dentro de los reactores se tienen reactores UASB, ¿sí? O reactores RAFA, que son reactores de flujo ascendente, que son en general sistemas de contacto que pueden estar en una o dos etapas. Esos los vamos a ir viendo pues cuando le demos una revisada a los procesos anaerobios, pero bueno, la idea es que también sepan que los tenemos en medio suspendido y en medio fijo. ¿Cuál es la diferencia sustancial en un sistema anaerobio? Que van a ser sistemas anaerobios estrictos. No puede haber ingreso de oxígeno porque echo a perder el proceso anaerobio, ¿sí? Entonces, el oxígeno va a estar siendo consumido en el agua antes de llegar a la planta. Como no tenemos ninguna transferencia de oxígeno, en realidad no tenemos ningún sistema que oxigene el agua puede pasar de un sedimentador primario a un reactor anaerobio, ¿sí? Y el reactor anaerobio va a funcionar bien porque no le hemos suministrado oxígeno. Si yo voy a tener un sistema, como decíamos, dual, en el que tenga yo una combinación de procesos que puede ser un anaerobio aerobio o un aerobio aerobio, bueno, pues ya tendremos que ver cuáles son las condiciones o las mejores condiciones para que empiece a funcionar el primer reactor. Pero en el caso de que sea un sistema anaerobio con un solo reactor anaerobio o un sistema anaerobio con un reactor aerobio posterior, lo importante es que nos aseguremos de medir el oxígeno disuelto previamente, ¿sí? Que regularmente el oxígeno es cero porque no tenemos ninguna transferencia de oxígeno, y los compuestos que tiene el agua que son susceptibles de ser oxidados
van a estar siendo oxidados con el oxígeno que traía de forma disuelta, si es que entró con oxígeno disuelto. Si no entró con oxígeno disuelto, pues no va a pasar nada, ¿no? Entonces va a entrar bien al reactor anaerobio. No sé si tengan duda o algo sobre esto. ¿No? ¿Nada? Creo que no, profesora. Bueno, o sea, o sea, esto es así como la parte introductoria, vamos a ir viendo esto como que con calma. Bueno, entonces, Maestra, perdón, mande. ¿qué es un lecho? Bueno, aquí dice lecho fluidizado. Este tipo de reactores, por ejemplo, son, cuando se habla de los sistemas en medio fijo, hagan de cuenta, les digo, les voy a pasar unas imágenes de cómo son este tipo de sistemas, pero imagínate que tú tuvieras arena, ¿no? Los microorganismos vas a meterlos tú a tu reactor anaerobio y en este caso el soporte puede ser un material plástico. ¿Se acuerdan como las lamelas que vimos para los sedimentadores de alta tasa, las placas inclinadas? ¿Sí, sí se acuerdan? ¿Sí o Sí, no? maestra. Bueno, esos materiales se utilizan de soporte para los reactores. Entonces, esos reactores que tienen ese tipo de soporte, lo que se favorece son las condiciones para que los microorganismos se adhieran a las paredes del soporte y el agua, cuando va atravesando ese soporte, bueno, pues se lleva a cabo el intercambio de materia, el microorganismo degrada la materia y bueno, pues ya le va a dar el tratamiento. Pero un lecho fluidizado es cuando yo tengo un soporte, ¿sí? Así, necesito un sólido para que se adhieran los microorganismos a él. En este caso van a ser partículas pequeñas, que en este caso pueden ser granulitos de arena. En cada granulito de arena se va a formar una biopelícula y yo voy a generar un movimiento dentro del reactor para que en este caso, el material que me está sirviendo de soporte tenga un movimiento dentro del líquido. O sea, va a estar el soporte, los microorganismos adheridos al soporte, pero el soporte no está completamente fijo, sino está fluidizado. Entonces a eso se le llama lecho fluidizado, o sea, es el soporte, pero no completamente fijo, sino le voy a generar cierto movimiento al sistema para que no haya asentamiento de sólidos, digamos, y que se queden sin tratar, ¿no? Dentro del reactor. A ese tipo de sistemas se les denomina así, lecho fluidizado. ¿Sí? Cuando tengo yo ese soporte específico que les digo, normalmente es arena, se adhieren los microorganismos y a través de mezcladores mecánicos, porque yo no puedo mezclar de otra manera un sistema anaerobio, tiene que ser un mezclador mecánico al interior, se mueve ese lecho o por diferencia, digamos, de velocidades entre la entrada del líquido, o sea, lo meto a una velocidad relativamente, pues no muy elevada, pero bueno, una velocidad alta para que levante la arena y con la misma masa de la arena sedimenta. Entonces se va generando un movimiento circular con la arena dentro del reactor y esa capa, esa cama en la que se va a estar llevando a cabo ese proceso en el que el soporte está subiendo y bajando, en este caso puede ser, les digo, por un mezclador mecánico o por la misma distribución del agua y la velocidad con la que entra, se va a generar este movimiento y por eso se llama lecho fluidizado. Un lecho de forma común sería la altura que tiene el empaque, ¿sí? Cuando es sólido y no va a tener ningún movimiento. Ese es un lecho empacado, pero en este caso es un lecho fluidizado, o sea, es ese espacio específicamente el físico en el que vamos a tener el medio de soporte. ¿Sí? Ok, maestra, sí, gracias. ¿Ok? Bueno. Y aquí Maestra, tenemos, por ejemplo, perdón, tengo una duda. dígame.
¿En cuál de los dos tratamientos, aerobio o anaerobio, es más fácil mantener las condiciones necesarias y en cuál hay mayor eficiencia de, bueno, Lo que en la pasa eficiencia? es que los utilizamos para diferentes cosas. Si se acuerdan, yo cuando les puse el ejemplo de que hacíamos el balance, ¿sí? Si nosotros hacíamos nuestro balance desde el tratamiento, desde el cribado, ¿sí? Hasta la desinfección, íbamos poniendo las eficiencias de remoción de cada una de nuestras etapas. Cuando llegamos a la parte de los procesos biológicos, les di esas generalidades para que pudieran hacer el balance. Les dije, cuando tenemos altas concentraciones de materia orgánica biodegradable, ¿sí? Que son mayores a 1000 miligramos por litro de DBO, entonces usamos un proceso anaerobio, porque los sistemas aerobios, cuando tenemos concentraciones de materia orgánica de más de 1000 miligramos por litro, la demanda de oxígeno es muy elevada y eso encarece el proceso aerobio, ¿sí? El proceso aerobio, la parte más cara de un proceso aerobio es la transferencia de oxígeno. O sea, aquí tengo muchos sistemas aerobios, pero de estos hay algunos que no requieren de un sistema de suministro de aire porque la aireación se busca que se lleve a cabo de forma natural para que el sistema no sea caro. ¿Cuándo empieza a encarecerse el sistema? Cuando yo tengo que suministrar aire para que las condiciones de oxigenación sean las correctas y los microorganismos o los consorcios puedan llevar a cabo sus funciones a través de esa oxigenación. Normalmente de estos que están aquí, los sistemas más caros son los lodos activados, ¿sí? Los reactores secuenciales por lote y porque son los que requieren de sistemas externos para la transferencia de oxígeno. En el caso de los de medio fijo, los caros por requerir sistemas de aireación externa son los filtros biológicos. Ni los contactores biológicos, ni los filtros percoladores o rociadores requieren de sistemas externos. Entonces, por eso les comentaba yo, a veces necesitamos un sistema dual para poder dar tratamiento al agua, ¿sí? Un dual biológico, para dar tratamiento al agua a los menores costos. Yo puedo tener un sistema de lodos activados con 5000 de materia orgánica, ¿sí? Y pues yo lo puedo llevar a cabo, o sea, no tiene ningún impedimento físico ni para los microorganismos mientras yo les suministre la cantidad de oxígeno que requieren. Pero ahí es donde la puerquita tuerce el rabo. ¿Por qué? Pues porque esa parte es la más cara. Se requiere una potencia, una energía, un suministro de energía eléctrica muy elevado para mantener los sistemas de transferencia de oxígeno. Por eso nuestro límite no es tanto porque el proceso no se pueda llevar, sino porque mientras yo no diseñe un sistema que sea súper eficiente a bajo costo, yo no puedo tener un sistema de lodos activados, digamos, a menos que yo esté consciente de los costos que va a implicar, con más de 1000 miligramos por litro de DBO a la entrada, ¿sí? O sea, por el oxígeno. Entonces, ¿de qué depende? Pues de la carga orgánica. Si voy a tener una muy alta carga orgánica, empiezo poniendo un sistema anaerobio, ¿sí? Entonces, el sistema anaerobio me va a permitir que le dé yo, baje la carga orgánica, a lo mejor entro con 10,000 miligramos por litro de DBO, ¿sí? Y sin problema van a entrar al proceso anaerobio. Pero ¿por qué lo hago en ese orden y de esa manera? Porque el anaerobio ya me lo puede dejar en 1000, ¿sí? Y ya después de 1000, entonces ahora sí, me regreso al uso de un sistema de lodos activados, ¿sí? De reactor secuencial por lotes o algún otro sistema que ya de forma aerobia va a llevarme de 1000 a 20, ¿sí? O sea, la diferencia es que en un sistema anaerobio, en un sistema anaerobio, yo no voy a poder tener una eficiencia muy alta, no voy a generar un agua de muy buena calidad. O sea, si yo quiero cumplir con la NOM 001 para descarga en un cuerpo de agua, bueno, a lo mejor el anaerobio me alcanza a dar, ¿sí?
si lo opero súper bien y cumpla yo con 150 de DBO, pero cumplir con una calidad mejor es muy difícil porque el anaerobio no me alcanza tan altas eficiencias, el aerobio sí, pero al aerobio no le puedo meter cargas muy altas porque entonces los costos se van al cielo. Entonces hay que buscar la mejor combinación para que tenga yo al menor costo, la mejor eficiencia o la eficiencia con la que deba yo de estar entregando el agua. ¿Sí queda claro? Sí, maestra, muchas gracias. Sí, entonces no es que use uno, o sea, sea mejor uno que el otro. La verdad, los dos son buenos, o sea, los dos sistemas son buenos, pero cada uno tiene una función y normalmente si tengo muy altas cargas, los usamos combinados. O uso dos sistemas, por ejemplo, tengo 1000, estoy en el límite, ¿no? Puedo usar un sistema de lodos activados, pero no tengo el dinero, la verdad, me va a salir caro tratar 1000 con puros lodos activados. Bueno, pues entonces hacemos un sistema biológico aerobio primero, con el que le baje yo un poco la carga orgánica para que entonces el pulimiento se lo dé ya con el sistema de lodos activados, que es el que me va a entregar la mejor calidad, ¿sí? O sea, puedo tener estos sistemas en medio fijo, me van a dar el tratamiento, pero tampoco me entregan o sea, a lo mejor no me entregan una calidad de cumplimiento de 0,3, ¿sí? Me pueden entregar, digo, de 0,3, por ejemplo, de reutilización, ¿no? Sí me pueden entregar a lo mejor de 0,1 sin problema, ¿no? Para inclusive, ¿cómo se dice? Con clasificación B, no van a tener problema. Pero si ya quiero irme a la de reutilización, que cumplan con 20 de DBO y 20 de sólidos, estos en medio fijo no lo van a lograr. Entonces, si yo quiero partir de 1000 y llegar a 20, bueno, pues primero empiezo dando un desbaste, así se le denomina, si un desbaste es un tratamiento biológico previo al que me va a dar la mejor calidad. Entonces, mi sistema de desbaste tiene que ser un sistema en el que yo no consuma oxígeno de forma mecánica, ¿sí? En el que yo consuma mucha energía eléctrica, entonces puede ser uno de estos sistemas. Le doy un pretratamiento en uno de estos y entonces ya después, cuando a lo mejor tenga yo 600 o 500 de DBO, ya lo meto a mi sistema de lodos activados, voy a consumir menos energía y ya voy a entregar mi calidad de 20, ¿sí? ¿Sí o no? Sí, maestra. Bueno, entonces les digo, depende de las necesidades y también, o sea, no lo quiere decir uno así, pero del espacio, del área, o sea, son muchos los factores, pero de forma general, el criterio principal es la carga orgánica y el consumo de energía, ¿sí? A partir de eso se toman las primeras decisiones y después ya vemos qué combinaciones son las más adecuadas. Bueno, ya mañana entonces vemos cómo es esta parte del crecimiento bacteriano y pues ya por hoy sería esto porque ya es la 1. Lo que les iba a decir es que me invitaron a dar una plática, los del municipio de Tlalnepantla, es a la 1:30, pues los que puedan ir ahí no sé si ya tengan por ahí que creo que anduvo circulando, alguien estuvo mandando por ahí el banner del evento, que dice Miriam Cisneros en lugar de Miriam Rodríguez, ¿verdad? Ya les dije que la maestra Miriam Cisneros sabe de AutoCAD y de SIG, pero no de tratamiento de aguas, que lo iban a arreglar, no sé si lo arreglaron o no, pero, pero bueno, se las pego ahí en el grupo de agua por si quieren asomarse, ¿sale? Sí, profesora, Sí, gracias. maestra, gracias. Bueno, pues cuídense, Maestra, chiquillos. gracias. Que tengan bonita tarde y pues nos vemos mañanita. Gracias, igual. Éxito en su Gracias. Hasta conferencia. mañana, gracias. Gracias, figuritas. Gracias. Gracias. Bye.